Y es la más impresionante homenaje con el que sus seguidores pues, Espere porque si estoy conectándome aquí. Muy buenos días para todos. Buenos días, cordial saludo. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Y vamos a esperar unos minuticos a que se terminen de conectar todos los demás e iniciamos.
Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Buenos días, mi capitán. ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarlos. Muy buenos días. Qué gusto verles ahí. ¿Cómo han estado? Buenos días, buenos días. Bueno, imagino que muy contentos todos porque ayer el partido estuvo bueno. Imagino que algunos lo vieron. Definitivamente, pues ahí se hizo buenas cosas. Esperemos a ver cómo seguimos. Me alegra mucho saludarles en esta nueva mañana. Espero que todos y cada uno de ustedes esté muy bien. Bueno, mi doctor Jorge, muy buenos días. Gusto Profesor saludar. Guillermo, muy buenos días. Y nuevamente a todos, muy buenos días. Esperando que todo nos vaya muy bien el día de hoy. Perfecto, listo, mi doctor. Entonces yo creo que ya podemos seguir la clase. Démosle inicio y nos vemos en un momentico. Los dejo en manos de su profe. Muchas gracias, profe. Perfecto, profesor Guillermo. Bueno, siguiendo con nuestro estudio, pues digamos para ver los casos prácticos, cómo se fallan, vamos a analizar esta sentencia. Y es un tema igualmente de protección al consumidor, pero por publicidad engañosa. Es un conjunto residencial y en el que pues, las personas demandan porque consideran que la información que se les dio los indujo a error y a partir de eso, pues obviamente piden a la superintendencia investigue la situación y tome las acciones aquí del lugar. Entonces, igual, ustedes saben muy bien, la superintendencia hace la primera instancia, pero si hay inconformidad con el fallo, estos casos van en segunda instancia en apelación al Tribunal de Bogotá. Entonces está la sentencia del tribunal luego de haber agotado la primera instancia en la superintendencia. Entonces, ¿qué pasó?
La Superintendencia de Industria y Comercio pues profiere un fallo en un juicio verbal de protección al consumidor promovido por todas esas personas que están ahí, no las vamos a mencionar, no es necesario, contra la constructora Munapesas. ¿Qué fue lo que pasó o qué denunciaron las personas? Entonces dice que los demandantes, mediante apoderado debidamente facultado, acudir ante la jurisdicción para que por la vía del proceso verbal se declare que la demandada utilizó publicidad engañosa en la venta de los inmuebles pertenecientes al proyecto de vivienda conjunto residencial Maranta, induciendo a los compradores a error, engaño y confusión, y vulnerando su derecho a escoger libremente la vivienda que satisfacía sus necesidades y expectativas. En consecuencia solicitaron, se ordene a la demandada la demolición de las escaleras de acceso de las torres de apartamentos Maranta a las áreas comunes del conjunto residencial Maranta, por ser dos conjuntos residenciales distintos. Pretendieron de igual modo el pago de una indemnización por los perjuicios que sufrieron con razón de la publicidad engañosa de que fueron víctimas por una suma de dinero correspondiente al 40% del valor de cada unidad habitacional. Entonces, digamos, son tres hechos los relevantes para este caso. El primero, que a lo largo del 2013, los demandantes se acercaron a las instalaciones de la empresa demandada, interesados en el proyecto de construcción del conjunto ubicado en esta dirección en Villa Rosario, norte de Santander. El personal de ventas de la constructora les brindó información sobre las características del proyecto urbanístico así: un conjunto cerrado conformado por 216 casas distribuidas en dos etapas, de la cual en la primera se construirían 128 casas y en la segunda 88. Y del mismo modo, contarían con una zona social, piscina, parque infantil, gimnasio para el bienestar de los propietarios y residentes de las 216 casas. La demandada le remitió a través de diferentes correos electrónicos información sobre la construcción del citado proyecto, observándose en ella imágenes del lote general y las características del conjunto ubicado y ubicación de las casas en sus dos etapas: parqueaderos, zonas sociales, zonas verdes, entradas y su delimitación. Le suministraron también publicaciones sobre el proyecto, en el que igualmente lo escribía que se construiría en dos etapas con 216 viviendas, dos entradas y una zona social, exclusiva para uso de los copropietarios del conjunto residencial, conformado por piscina, cancha, parque infantil y gimnasio. Y pues las personas, en virtud de esta información, optaron por comprar sus inmuebles. Con posterioridad, en un lote contiguo al conjunto residencial, la demandada construyó dos torres de 40 apartamentos cada una, comunicadas con el mencionado conjunto por medio de unas escaleras que dan acceso a las zonas sociales. La accionada jamás informó a los compradores alguna reforma, modificación o variación del diseño del proyecto conjunto residencial que les había dado a conocer, ni mucho menos que la zona social sería compartida con las torres de apartamentos. La constructora no brinda información completa, veraz, transparente, oportuna, precisa e idónea respecto del susodicho proyecto, que les dio a conocer mediante publicidad engañosa, imposibilitando la oportunidad de elección a la cual tenían derecho, pues esa información fue decisiva para comprar allí. Dicha empresa tan solo les informó que los apartamentos serían parte del conjunto y la zona social sería compartida el 18 de julio del 2017 en la Asamblea de Copropietarios. Con ese proceder, la demandada desconoció el derecho de información consagrado en el numeral 1.3 del artículo 3 de la Ley 1480 del 2011 y destacó la prohibición de la publicidad engañosa, artículo 30, asistiendo el derecho a recibir protección contra esa última. La situación reseñada les ha irrogado prejuicios morales en tanto le generó una afectación emocional y sentimientos de haber sido engañados, aunado a la desilusión y decaimiento de la expectativa de uso y goce y disfrute del conjunto, pues les está ofreciendo el disfrute exclusivo de una zona social que ahora deben compartir con un proyecto de vivienda totalmente distinto, en desmedro de la expectativa de mejorar la calidad de vida de las familias, seguridad, armonía y tranquilidad al invertir todos los ahorros en la adquisición del inmueble en dicho proyecto. ¿Cómo contestó la demanda de la constructora? La entidad convocada se pronunció frente a los supuestos fácticos en la que se sustentó el libelo petitor, es decir, la demanda, y negó los hechos generadores de responsabilidad, toda vez que tanto los documentos constitutivos de las opciones de compra como en los reglamentos de propiedad horizontal se explicó que el proyecto se desarrollaría por etapas y que las áreas comunes serían compartidas por los habitantes de todas ellas.
Por ello se puso a las pretensiones y formular las excepciones de buena fe, prescripción, ausencia, violación de la ley 1480, mala fe del demandante, cobro no debido, inexistencia de responsabilidad de la constructora y la genérica. ¿Cómo falló la superintendencia? Pues declaró que la constructora Monape SAS vulneró las normas de protección al consumidor relativas al deber de elección e información. En consecuencia, condenó a la demanda a indemnizar el daño moral y rogado a los demandantes, tasándolo en 6.624 millones, 6.624.928 pesos para cada uno de ellos, excepto para Julián Andrés y otras personas a quienes reconoció este monto, pero por cada pareja. Igualmente impuso a la empresa una multa a favor de la superintendencia por valor de 24.823.480, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 58 de la ley 1480. ¿Cómo motivó la superintendencia este fallo? Primero, que la existencia de una relación de consumo y la presentación de la reclamación previa fue emitida por ambas partes. El asunto está regido por la ley 1480 del 2011, en virtud de que la relación de consumo tuvo ocurrencia durante la vigencia de este estatuto. El término para presentar la demanda, instituido en el artículo 58, es de prescripción, siendo aplicable el caso planteado, violación del derecho a información, la regla residual allí contemplada, según la cual en las demás cosas deberán presentarse más tardar dentro del año siguiente el consumidor tenga conocimiento de los hechos que motivaron la reclamación. Dice que este fenómeno exceptivo no operó porque los demandantes tuvieron conocimiento de los hechos configurativos de la información insuficiente o publicidad engañosa el día 18 de julio del 2017, en tanto que la demanda fue radicada el 25 de mayo del 2018, es decir, antes de transcurrir el año establecido legalmente para que opere la extinción del derecho. Eso es muy importante, ¿no? Eh, Cuando uno advierta un engaño por publicidad, recuerden, hay un año para demandar. Si uno no presenta su demanda dentro del año siguiente, pues lamentablemente opera la prescripción. En este caso, se hizo dentro del término. Dice que encontró probados los elementos estructurales de la acción ejercida, pues el constructor no demostró el cumplimiento de su deber legal de proporcionar a los afectados una información veraz, clara, oportuna, verificable y precisa, toda vez que en los distintos documentos incorporados al proceso se consignaron datos diferentes respecto al número de unidades habitacionales que compartirían las áreas sociales de la copropiedad, lo que solo puede generar confusión en los consumidores. Bueno, entonces, inconforme con la decisión, la demandada presenta recurso de apelación y pues digamos que aquí están los reparos que ellos presentan para su recurso. Dice que desconoció la realidad probatoria por cuanto, por una parte, dio por acreditados los hechos inexistentes y no evidenciados por el material probatorio, pues concluyó, sin ser cierto, que el proyecto fue modificado, y por la otra tuvo por demostrar la violación al consumidor de los derechos de información y elección, sin escriturar el contrato de opción unilateral de compra, la licencia de construcción, el reglamento y demás pruebas, elementos que desvirtúan esa supuesta transgresión. Amén que pasó por alto la confesión de sus contendores de haber omitido leer el citado contrato, deber del consumidor de informarse, cuyo texto describía la conformación del conjunto residencial manante. Cuantificó el daño moral fundado en apreciaciones personales sin atender fuente jurídica alguna, además sin prueba de esa afectación, pues pasó por alto que ésta debía acreditarse con el concepto de un profesional en el área de la psicología que la evidenciara. Ignoró el hito temporal desde el cual corría la prescripción, porque dejó de lado la prueba que daba cuenta que la data en que realmente los accidentes tuvieron conocimiento de la situación, materia de reclamación. Además, interpretó indebidamente el acta de Asamblea General, pues a partir de su celebración contabilizó el fenómeno extintivo. Esos reparos sustentó oportunamente y en síntesis insistió en que el fallador se apartó de la prueba practicada bajo el entendido que debía de favorecer al consumidor para hacer efectivos sus derechos y atender los principios de igualdad y seguridad jurídica, presupuestos esenciales en el desarrollo de la actividad judicial. Argumentó también que la controversia aquí suscitada era netamente contractual y por tanto la prescripción corría desde el año 2016, época para la cual culminó la relación negociada entre las partes, contando hasta el 2017 para presentar la demanda, la cual tan solo recae en el 2018, es decir, cuando ya había operado el fenómeno extintivo. Eso es lo que dice el demandado, ¿no? Entonces ahora vamos a mirar qué dice el tribunal. Dice que concurren los presupuestos procesales
y no se advierte irregularidad alguna que invalide lo actuado, por lo cual procede a dirimir el mérito de la controversia dentro del ámbito de la competencia de esta instancia, la cual está limitada por los reparos formulados por el apelante, lo que por contera deja al margen del escrutinio cualquier cuestión que no hubiera suscitado inconformidad y que no esté íntimamente relacionada con las eventuales modificaciones frente a lo resuelto en la primera instancia. De ahí que el caso en estudio solo se resolverá sobre los aspectos combatidos por el apelante. Entonces aquí nos habla sobre el Estatuto de Protección al Consumidor y nos dice que tuvo como regular los derechos y obligaciones surgidas entre los productores y proveedores y consumidores, incluida la responsabilidad de aquellos estableciendo disposiciones de carácter tanto sustancial como procesal aplicables a estos casos. En cuanto a las normas sustanciales, dice que reguló la responsabilidad por productos defectuosos, las garantías, la información y la publicidad, mientras que en lo que atañe a los efectos procesales estableció la acción de protección del consumidor para la cual señaló el procedimiento a aplicar, ahora verbal o verbal sumario, conforme a la cuantía del asunto, según lo introdujo el artículo 390 del Código General del Proceso, fijando unas reglas especiales para ese trámite, como lo son el término para accionar, la necesidad de acompañar a la demanda, la reclamación directa presentada al proveedor o productor y las facultades para fallar infra, extra y ultra petita, reglas contenidas en el artículo 58 del Estatuto en comento. Para los que no son abogados, ¿qué es un fallo infra, extra o ultra petita? Un fallo infra, extra o ultra petita es, digamos, por menos, por fuera o por más de lo pedido. Si eventualmente en un proceso de protección del consumidor, la superintendencia advierte o el juez advierte que lo que se prueba en el proceso es mayor a lo que pidió el demandado en su demanda, pues en esos casos, en una acción de protección del consumidor, el juez puede inclusive condenar por más de lo pedido o por otra razón diferente o por otra causa, siempre y cuando esté probado, porque es una acción de protección del consumidor. Dice que las acciones y derechos consagrados en el Estatuto del Consumidor adquieren una especial fisionomía y se distinguen de los mecanismos tradicionales de protección civil o mercantil. De ello da cuenta el carácter constitucional de orden público, favorable, especial, prevalente y protector de las normas que regulan ese tipo de relaciones. Ello se explica porque están encaminadas a corregir una situación de desequilibrio que se da por descontada, por lo que adquiere un mayor nivel de especificidad y autonomía que se patentiza, por ejemplo, en el establecimiento de presunciones legales que invierten la carga de la prueba, en el establecimiento de criterios de imputación objetiva, en la posibilidad de fallar infra, extra, ultra petita, en la ampliación del concepto de actividad mercantil y en la facultad de imponer multas a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio, por mencionar algunas de las particularidades más notorias. Nos dice que la acción de protección al consumidor está fundada en la vulneración de los derechos de este por la violación de normas sobre protección a los usuarios, protección contractual o cumplimiento de la garantía, y tiene por finalidad obtener la reparación de los daños causados a los bienes en la prestación de los servicios contemplados en el artículo 18 del Estatuto del Consumidor, o por información sesgada, incompleta o inexacta, o publicidad engañosa. Entonces aquí ya comienza a deslindar la sentencia unos conceptos que nos parecen importantes. Información sesgada, incompleta o inexacta, una cosa es eso, o publicidad engañosa, sin importar el sector de la economía al que pertenezca la relación de consumo, en virtud de la cual se vulneran los derechos del consumidor. Es claro entonces que el deber de información y la publicidad adecuada juegan un papel protagónico en la medida en que son pilar del equilibrio y las relaciones entre productores y consumidores. La información facilita que el consumidor preste su consentimiento contractual claro y reflexivo, pues aporta las bases para que realice su compra de manera libre y con conocimiento del alcance de sus derechos y obligaciones. Por ello, el artículo 23 consagra una presunción en contra del profesional que brinda información confusa o velada, de suerte que una vez demostrada la información deficiente, está llamado a indemnizar los perjuicios que esa situación ocasione a los usuarios, sin que sea necesario demostrar culpa o dolo. Igualmente, la ley invierte la carga de la prueba de la información, porque al ser un deber del productor o distribuidor y un derecho de los consumidores, es el profesional quien está llamado a probar el cumplimiento de su obligación legal. Nos dice que en efecto el numeral 1.3 del artículo 3 del Estatuto del Consumidor otorga a los usuarios el derecho de obtener información completa,
veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto a los productos que se ofrezcan o se pongan en circulación, así como sobre los riesgos que pueden derivarse del consumo o utilización. De igual modo, el artículo 23 del mismo Estatuto de Protección al Consumidor señala de manera imperativa a los proveedores y productores deberán suministrar a los consumidores información. Luego, por cuanto los profesionales son quienes conocen las características, propiedades y detalles de los productos y servicios que ofrecen al público. Son ellos quienes están en mejores condiciones de impedir que se produzcan asimetrías en la información. De ahí que haya sido el propio legislador quien les impuso la carga de mostrar el cumplimiento de su deber constitucional y legal. Nos dice la sentencia que la publicidad por su parte es el mecanismo mediante el cual los profesionales ofrecen sus productos y servicios en el mercado, a través del cual los consumidores se informan sobre los mismos y toman sus decisiones. Por ello existe una indisoluble unión entre la publicidad e información, adquiriendo ese vínculo especial relevancia jurídica. De ahí que el artículo 29 del Estatuto dispusiera que las condiciones objetivas y específicas anunciadas en la publicidad obligan al anunciante en los términos de dicha publicidad, lo cual comporta una especie de obligación precontractual. El Estatuto del Consumidor define la publicidad como toda forma y contenido de comunicación que tenga como finalidad influir en las decisiones de consumo, y la publicidad engañosa como aquella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea insuficiente de manera que induzca o pueda inducir error, engaño o confusión. Es decir, la publicidad engañosa se patentiza por mentirle al consumidor o por decirle una verdad a medias para que adquiera los productos o servicios. O sea que se manifiesta el proporcionar al público una información que no corresponde a las características del producto o que oculta, esconde o confunde sus cualidades verdaderas. El elemento determinante de la publicidad engañosa es la aptitud de inducir al consumidor en error o coartarle su capacidad de elección libre. En la relación de consumo, este engaño adquiere unas connotaciones particulares que lo diferencia del error, fuerza o dolo, que visan el consentimiento en las relaciones civiles y mercantiles. A diferencia de los vínculos contractuales de naturaleza privada, en los cuales la ley dispone que existe un equilibrio en las posiciones del traente y el adquiriente, en las relaciones de consumo esa armonía se tiene por inexistente debido a la asimetría de la información, la posición de superioridad o ventaja de los productores y proveedores y la vulnerabilidad en la que se hallan los consumidores. Por ello, la ley no equipara este engaño al dolo, mala fe o intención de defraudar, sino que basta que se pruebe la actitud de engañar, es decir, que no se requiere la prueba del elemento intencional o subjetivo, sino simplemente la posibilidad de evitación, o lo que es lo mismo, se reprocha al profesional haber tenido la oportunidad y la obligación legal de ofrecer una publicidad adecuada y no haberlo hecho. Así se desprende del tenor literal del artículo 30 del Estatuto del Consumidor. En los casos en que el anunciante no cumpla con las condiciones objetivas anunciadas en la publicidad, sin perjuicio de las sanciones administrativas de aquel lugar, deberá responder frente al consumidor por los daños y perjuicios causados. Aquí es importante esto. Digamos que cuando uno demanda por publicidad engañosa, principalmente se pide, pues uno, daños y perjuicios, y dos, pues las sanciones que sean del caso. Excepcionalmente uno pediría la resolución del contrato, porque a menos que se pruebe que es muy grave y determinante, pues se podría pedir. Pero principalmente lo que uno pide son perjuicios. Por ejemplo, que no le construyeran una piscina, por ejemplo, que no hicieron un cerramiento, que faltó que un área común la modificaron caprichosamente. Eso es lo que uno pedía, daños y perjuicios, pero resulta que uno está teóricamente conforme o no tiene controversia frente a sus muebles, su apartamento, su casa, su local. Entonces, la publicidad engañosa lo que busca principalmente son indemnización de perjuicios. Sigue diciendo la sentencia. De manera que no resulta necesaria la exigencia de la prueba de la culpa, dolo, mala fe o intención fraudulenta del anunciante, y solo se requiere la falta de correspondencia objetiva entre la publicidad ofrecida y las características específicas del producto o servicio brindado. Tanto es así que el anunciante solo podrá exonerarse de responsabilidad cuando demuestre fuerza mayor, caso fortuito
o que la publicidad fue adulterada o suplantada si hubiera podido evitar la alteración. Es decir, no le basta probar diligencia y cuidado, ni buena fe, para eximirse de responsabilidad por las confusiones o errores a los que da lugar su publicidad. De este modo, queda en evidencia que la acción de protección al consumidor por información inadecuada o publicidad engañosa adquiere rasgos distintivos que le diferencian de la acción por vicios ocultos o redditorios, contemplada en el Estatuto Civil, porque aun cuando comparte con este algunos elementos comunes, posee mayor especificidad o riqueza descriptiva. Entonces aquí también nos está marcando que la publicidad engañosa no se puede tomar como un vicio oculto, un vicio reditorio del que hablamos el otro día, sino que este es otro tema diferente. Una vez demostrado en el proceso que el perjuicio que sufrió el consumidor se debió a la desinformación, la información incompleta o a publicidad engañosa provocada por el proveedor o anunciante, se impone la declaración de la consecuencia jurídica prevista en la proposición normativa. Esto es la condena a indemnizar los daños causados al consumidor. En el caso que se dejó a la consideración de esta instancia, el apelante limitó la censura a dos reproches específicos: el hito inicial del término de prescripción de la acción y la ausencia de prueba de los elementos estructurales de la responsabilidad que se le implicó. De conformidad con lo estipulado en el numeral 3 del artículo 58 del Estatuto del Consumidor, las demandas para efectividad de la garantía deberán presentarse más tardar dentro del año siguiente a la expiración de la garantía y las controversias netamente contractuales a más tardar dentro del año siguiente a la terminación del contrato. En los demás casos deberá presentarse a más tardar dentro del año siguiente a que el consumidor tenga conocimiento de los hechos que motivaron la reclamación. Esto es importante porque una cosa es la garantía, que ya lo hemos visto, lo hemos hablado acá, tiene un año para algunas cosas o 10 años, y nos dice que se tiene que presentar la demanda Luis, abre el dentro del, portón, llegó el del aire. dentro del año siguiente a que se extinga la garantía, pero en los otros casos, pues digamos que se debe presentar es a más tarde dentro del año siguiente a que el consumidor tenga conocimiento de los hechos que motivaron la reclamación. Para el caso de la publicidad engañosa, uno solamente se daría cuenta de que una publicidad es engañosa cuando ya se pueda confirmar el engaño. De manera de ejemplo, se pensaba que era un conjunto con un parque infantil y usted estaba convencido que el parque era del conjunto y resulta que es una zona verde, una zona de cesión al municipio. Cuando usted tenga conocimiento de eso, pues obviamente que ahí va a sentir que lo indujeron a error o engaño. Entonces aquí es diferente el término. Nos dice la sentencia que por netamente contractuales se entienden las controversias suscitadas en virtud de las estipulaciones expresadas en la convención o, o las que por ley le pertenecen, según la naturaleza de la relación negocial. Los demás casos son los que no alcanzan a preverse explícitamente por las partes, como por ejemplo la falta de correspondencia entre la información o publicidad recibida y las características inherentes al producto o servicio adquirido. Siendo ello así, resulta claro que el litigio aquí planteado no versa sobre una cuestión contractual, pues la protección reclamada está fundada en la violación del deber de información y la publicidad engañosa, tal como lo revelan las súplicas y hechos expuestos en la demanda. Luego, la regla aplicable para determinar la tempestividad de este escrito introductorio en la residual, a la cual acudía el ACPU para contabilizar el fenómeno extintivo, cuya nomenclatura, caducidad o prescripción no fue objeto de reparo por el apelante, quien circunscribió la censura al hito temporal desde el cual debía contabilizarse el término para presentar la demanda. La publicidad engañosa no logra quedar en evidencia en el momento mismo en que se suministra la información al público, ni cuando el consumidor adquiere el producto o servicio, sino solo cuando se da cuenta de la falta de correspondencia entre el bien ofertado y el adquirido. En el caso, los compradores solo tuvieron conocimiento real y efectivo de las áreas sociales de la copropiedad debían ser compartidas, que las áreas sociales de la copropiedad debían ser compartidas con los habitantes de las torres aledañas de apartamentos cuando se les informó esa situación en la asamblea que se llevó a cabo el 18 de julio de 2017, pues fue la primera vez que se hizo pública esa circunstancia. Ni en los documentos de opción individual de compra, ni en las promesas de compraventa,
ni en las correspondientes escrituras por medio de las cuales se perfeccionaron los respectivos contratos, se informó de manera clara, precisa, veraz y oportuna que las zonas comunes del conjunto de casas serían compartidas con los residentes de los apartamentos. Tampoco puede contarse el término de prescripción desde la fecha de expedición de la escritura pública que modificó el reglamento de propiedad horizontal, 22 de abril de 2016, pues ese documento no es un medio idóneo para poner en conocimiento de los usuarios la información que debió suministrárseles de manera clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre las peculiaridades de los inmuebles que los demandantes prometieron comprar entre los años 2013 y 2015. Ni hay prueba de que ese documento se les entregó en esa fecha, ni mucho menos que su contenido le fuera explicado a los adquirientes con la claridad y precisión que les exige a un profesional de la construcción. Esto también me parece importante porque muchas veces los constructores cambian los proyectos y los cambian modificando el reglamento de propiedad horizontal, pero no se le informan a nadie. Ese es un acto que, aunque se presume público porque está inscrito en un folio, que es un acto público, no es menos cierto que toda la gente no está sacando certificados de libertad todos los días para enterarse. Muy excepcionalmente saca un certificado de libertad. Entonces, pese a que sea un documento público, no necesariamente ese acto de publicidad implica que la gente lo conozca. Aquí la superintendencia está diciendo, los jueces, pero mejor del tribunal, están diciendo que pues ese no es un medio idóneo para notificar a las personas un cambio en la publicidad o un cambio en el diseño y demás. Y eso tampoco, pues a la gente tampoco le explican de una forma clara cuál es la reforma del reglamento. Es más, muchas personas ni siquiera se detienen a leer las escrituras de los reglamentos de propiedad horizontal. Por lo tanto, pues así como se le dan un brochure que diga conjunto cerrado, conjunto con piscinas, conjunto con zonas verdes, conjunto con coworking, con gimnasio, pues deben de darle una pieza que diga el condominio cambió en esas condiciones para que usted tome la decisión si quiere continuar o no continuar. Dice que razón tuvo entonces la sentenciadora de primera instancia en establecer como comienzo del término prescriptivo el 18 de julio del 2017. Por consiguiente, como la demanda se presentó el 25 de mayo del 2018, se concluye que la acción aún no había prescrito para ese momento. La segunda acusación se fundó en la supuesta falta de imparcialidad de la juzgadora, quien favoreció a los demandantes al concederles una indemnización sin que se hubiera demostrado los supuestos fácticos de la acción y estando probado que la constructora sí les informó acerca de la construcción de 2 torres de apartamentos y el uso de las áreas sociales por los residentes de los 2 conjuntos habitacionales. Frente a tales afirmaciones, es cierto que la falladora aligeró la carga probatoria en favor de los consumidores demandantes, pero ello no constituye ninguna anormalidad en la medida que no solo es posible, sino necesario en virtud de las previsiones imperativas contenidas en el Estatuto del Consumidor, que de manera expresa consagra en el inciso tercero del artículo 4 que las normas de esta ley deberán interpretarse en la forma más favorable al consumidor. En caso de duda, se resolverá en favor del consumidor. Lo anterior tiene razón de ser, como se explicó líneas arriba, en el hecho de que el legislador presume el desequilibrio contractual y la asimetría informativa en las relaciones entre productores y consumidores. De manera que una característica esencial de este régimen es que propende siempre al restablecimiento de la armonía quebrantada por la naturaleza de la misma, del consumismo inherente a la economía del mercado. Por ello es normal que el demandado perciba una inclinación de la balanza en su contra y a favor del demandante, lo cual se hace más evidente por la existencia de presunciones legales y de derecho que objetivizan los criterios de imputación y aligeran las cargas probatorias que se imponen a los consumidores. Memorias a tal respecto que en las acciones de protección del consumidor por información inadecuada o publicidad engañosa, el demandante solo tiene que probar el daño que sufrió y la falta de correspondencia entre el bien que se les ofreció y el que adquirieron. Y esos presupuestos quedaron suficientemente demostrados en el proceso con los medios de conocimiento que valoró el juez actuó. Mientras que la inconformidad del apelante se centró en la falta de prueba de la falsa información o engaño, sin embargo, el deber de información que la ley le impone en su condición de proveedor en la relación de consumo es mucho más estricta que la que se deduce de las obligaciones meramente civiles o mercantiles, pues en razón de su calidad de profesional de construcción se le exige que actúe con extrema probidad, honradez y sinceridad, de suerte que garantice el derecho a la información que tienen los consumidores.
Lejos de cumplir con las características de información que estatuye el artículo 23 y bien, las pruebas aportadas al proceso corroboran las afirmaciones de los actores, pues ni en las opciones de compra, ni en las promesas de compraventa, ni en las escrituras de venta se expresó con claridad que las zonas comunes del conjunto residencial Maranta deberían ser compartidas con 80 familias residentes en las torres de apartamentos. Por el contrario, en unas opciones de compra se consignó que el proyecto costaba de 216 casas solamente. En otras se dijo que además de viviendas se construirían 40 apartamentos y en otras 80, creando así una inexcusable confusión. En todo caso, jamás se informó con claridad que las áreas sociales iban a ser utilizadas por los habitantes de ambos conjuntos. Si bien es cierto que en la escritura pública de modificación del reglamento de propiedad horizontal sí se consignó esa información, también es verdad que no hay pruebas de que tal hechos se puso en conocimiento de los compradores, que se hubiera explicado con claridad y sin ambigüedades, ni menos aún que la información fuera comprensible y precisa. En cambio, en la publicidad que se proporcionó al público, que era el medio idóneo para poner en esa situación en conocimiento de los consumidores antes de que se comprometieran a adquirir las unidades habitacionales, nada se mencionó al respecto, quedando en evidencia el ocultamiento de la información que el consumidor estaba legalmente obligado a suministrar, el constructor, perdón. Por lo demás, las únicas causales eximientes de responsabilidad de este tipo de acción son las consagradas en el parágrafo del artículo 24 y en el artículo 32 del Estatuto del Consumidor. Es decir, la, la fuerza mayor, el caso fortuito o la adulteración de la información o de la publicidad a cargo de un tercero. Y en el caso concreto, la parte demandada no cumplió con esa carga probatoria. El reparo atinente a la acreditación del daño moral carece de asidero, en tanto que ese aspecto está regido por la libertad probatoria, principio en virtud del cual la parte actora bien podía valerse de cualquier medio de prueba que resultara útil para la información, para la formación del convencimiento del juzgador. E incluso acudir a las presunciones, claro está, siempre que fueran legales y pertinentes para evidenciar el perjuicio rogado. De ahí que no necesariamente para demostrar aquel tuviera que traerse la experticia de un profesional de la psicología, pues ello comportaría aplicar un sistema de tarifa legal, prueba tasada, en el que presupone que la norma expresamente así lo disponga. Por las razones en que se han dejado expresadas, se confirmará la decisión apelada, por lo que se impondrá condena en costas a cargo de la vencida. Entonces se condena la sentencia en primera instancia y se condena en costas a la constructora. Este es uno de los casos en que, digamos que la superintendencia ha fallado por publicidad engañosa. Es bastante frecuente encontrar situaciones de publicidad engañosa. Mm, pues digamos que uno como comprador, o las personas compradoras parten de la buena fe, de parte de un productor, de un constructor, y pues de alguna forma uno quisiera que las cosas funcionaran bien. Aquí les voy a mostrar, por otro lado, antes de entrar a otro tema, un video sobre, pues, un caso por aquí en la sabana de Bogotá, también sobre publicidad engañosa. Sientes que volar ha perdido su encanto. Vuelve a Un conectar segundito. con la dicha de volar. No hemos. Voy a ponerlo aquí en pantalla un segundito. Bueno, esto es de un caso por acá en la sabana de Bogotá. Todos, antes que nada, por escucharnos y por ayudarnos a encontrar una solución, porque realmente no la hemos encontrado por todos. Por favor, me confirma si están viendo el video, ¿lo están escuchando? Cuando la Sí, señor, estamos viendo y escuchando. en ese momento, hace 4 años, 640 millones de pesos. Y bueno, digamos que a grandes rasgos encuentro nuestra historia. Nosotros pues con mi esposo tratando de encontrar un lugar fuera de la ciudad, campestre, donde nuestras hijas pudieran pues crecer seguras y muy con la naturaleza, decidimos visitar este proyecto.
y pues la verdad, pues lo que nos ofrecieron nos encantó, ¿sí? Decidimos comprarlo, lo hicimos, la compra la hicimos en el 2017 y en ese mismo año, en diciembre 22, nos entregaron la casa, pero resulta que cuando compramos nos ofrecieron un conjunto con zonas comunes, piscina para adultos, para niños, zonas húmedas, 11 canchas de tenis, cancha de fútbol, bueno, y una cantidad de cosas que realmente a la fecha no hemos recibido, ¿sí? Hoy, después de 4 años, yo llevo 4 años viviendo aquí y para otros vecinos de la etapa 1, llevan más de 8 años en esta misma lucha, pues no hemos podido disfrutar de estas cosas, de todo lo que nos vendieron, porque realmente cuando pagamos nuestra casa, la pagamos también comprando ese tipo de cosas, la piscina, disfrutar de la ciclorruta, disfrutar de la piscina, disfrutar del gimnasio, cosas que hoy en día todavía no nos han entregado. Y pues los niños están creciendo, nuestros hijos están creciendo ya. A muchos vecinos hijos se les han crecido, se han ido a la universidad, no han podido disfrutar de absolutamente nada de esto, ¿sí? Este es un conjunto que empezó en el 2012, realmente, ¿sí? Su desarrollo está dividido como por burbujas. Yo hago parte de la burbuja Cativos o de la etapa Cativos, ¿sí? La cual empezó construcción en el año 2016 aproximadamente y ese mismo año empezaron entregas. Por parte de la venta, cuando nos empiezan a hacer la venta, nos llevan en un carrito de golf, nos muestran todo el proyecto, nos muestran la piscina y las zonas sociales y más, y la respuesta es, están para entrega. Pero venga, Lina, perdóname, la interrumpo ahí. Lina, perdóname, la interrumpo ahí, porque es que estábamos viendo aquí en el video unas imágenes pues bellísimas, video perfecto, y yo veía al señor ahí en la caminadora haciendo ejercicio, y se ve bien hechas. Sí, se ve una piscina. ¿Estas son imágenes para convencer a la gente o es que lo que vemos en el video no es lo que está en la realidad en el lugar donde ustedes viven? No, realmente sí está construido. Lo que sucede es que no lo construyeron, no tiene las especificaciones con las que, digamos, que nos vendieron, ¿sí? Y pues no han sido abiertas a nosotros, no las hemos podido disfrutar. ¿Por qué? Lo que nosotros tenemos entendido como compradores, ¿sí? Es que cuando nos llevaron a visitar el proyecto nos dijeron que estaban en proceso de entrega como tal, ¿sí? Después nos dijeron, después abrieron un tiempo, nos lo pudimos disfrutar 1 o 2 meses, no recuerdo, la verdad, eso fue hace ya varios años también. Lo cerraron porque a la entrega no se pudo recibir porque tenía inconsistencias, ¿sí? Después llegó la pandemia y nos dijeron que es por pandemia y está cerrado. Así hemos estado aproximadamente 2 años, ¿sí? Y ahora, el año pasado, en octubre, inmediatamente del año pasado, 2021, nos enteramos o ratificamos lo que ya muchos habíamos escuchado, ¿sí? Y es que Prodesa tuvo malos manejos, desafortunadamente, en términos legales, ¿sí? Y ahora quieren que nosotros, nosotros Cativos, con un acuerdo de transacción, devolvamos a Palo de Agua 1 y a sus otras burbujas las zonas en las que están esas partes sociales, ¿sí? Y nosotros que ustedes les van a reintegrar algún dinero y ustedes ya pusieron en conocimiento de las autoridades estas denuncias. Mauricio, hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta acerca de, o ninguna solución acerca de Prodesa, pues desde Prodesa, donde nos diga que nos va a indemnizar o algo por el estilo. Realmente el lío jurídico es bien complicado y hay muchos vecinos que sí han entablado demandas jurídicas como tales o legales como tal, pero realmente otro tanto de nosotros pensamos, ¿por qué tenemos que entrar a demandar y a invertir más dinero para poder que nos entreguen algo por lo que nosotros ya pagamos? ¿Sí? Entonces realmente, definitivamente este fin de semana dijimos no más, nos sentimos engañados en nuestra buena fe, hemos tenido varias reuniones con Prodesa, varias reuniones con Multijuntas y no hemos encontrado ninguna solución. Decidimos salir a hacer un cacerolazo aquí afuera del conjunto, nos paramos con pancartas y estamos buscando que Prodesa se toque, que en algún momento nos dé una respuesta porque realmente nos sentimos engañados en nuestra buena fe y lo peor de todo y lo más grave
es que siguen vendiendo casas de la siguiente etapa con el mismo cuento, ¿sí? Con la misma historia, es que apenas lo vamos a abrir, lo estamos utilizando para entrega, Lina, cuando realmente el tema es jurídico. yo quiero leerle, Mauricio, aquí unos comentarios que estoy viendo en el YouTube Live, porque quedo un poco sorprendido. Dice Claudia Carvajal, con ese video nos venden. Juan C. Hernández, los charcos que llaman lagos son focos de insectos, pero el que más me espanta es este que me parece increíble, lo escribe Made Music. La piscina está verde, llena de lama. Giovanni Sierra, la piscina está mal construida. ¿Qué sabemos de esto? Pablo, miremos de aquí a ¿usted tiene las imágenes de la piscina y también del lago. Veamos bueno, cómo veamos. está actualmente. Porque es espectacular. Yo me quiero meter en esa piscina. Mire, este es el lago. ¿Ese es el? Bueno, eso es un, Ay, no, no sé cómo puede ser, un pantano. Sí, exacto, es un pantano. De ahí podría salir un caimán. Sí. Bueno, este es el lago. Ese es el lago. Ahora vamos a ver la Cero piscina. mantenimiento, agua Mire la piscina, agua verde. ¿Qué es esto? No. No. O sea, pero está la misma piscina del video. Es agua estancada. ¡Ah! No puede Pero ser. además lo que se viene en la mitad. Es, Mugre. No hay derecho. No, pues restos de algo. Agua. Sí. A mí me gustaría que escucharan a Patricia, que es nuestra Claro. otra compañera, vamos con amiga que ha sufrido esta lucha igual que nosotros y Claro. ella lleva muchos más años en Palo de Listo, Agua. vamos con Patricia. A ver, Mauricio, por Patricia favor. Roa. Patricia Roa, ella es otra. No, es que salude, porque yo le tengo que hacer una pregunta a Patricia, pero comience usted, por favor. Patricia Roa, bienvenida a Sigue la W. ¿Cuál es su caso? ¿Qué le han dicho por parte de esa constructora y cuándo le van a responder por su bien? No sé cuándo lo adquirió, si nos cuenta también, por favor. Ok, buenas tardes. Gracias por esta oportunidad de entablar nuestras denuncias, todo lo que nos duele este conjunto. De hecho, en este momento estoy también con otra persona que he estado luchando hace 10 años para la entrega de esto. Pero lo más aterrador, y quisiera que ustedes lo sepan, es que compramos este proyecto en el 2010. En el 2015 la constructora dijo, bueno, me parece interesante las zonas comunes, se las voy a retirar de la escritura, callados, sin decirnos a ningún propietario. En el 2017 nos dimos cuenta que nos habían sustraído todas las zonas comunes. Entonces, el tema es que aquí las zonas comunes no son de nosotros. Por eso hay unos problemas jurídicos y legales donde en qué parte de Colombia o del mundo uno compra una propiedad horizontal y le quitan las zonas comunes y luego le dicen, vamos a una notaría y se las voy a donar. Muy raro. Óigame, Patricia, yo quiero arrancar con un tema que me parece, pues, y me da mucha pena hacer la pregunta, pero es un tema primordial dentro de todo eso, y es que las cosas cuestan por lo que contienen. ¿Usted cuánto pagó por su casa a la hora de tratar de vivir en este ensueño maravilloso, con lagos, con parques, con piscina, que hoy día no tiene? Hace 10 años las casas estaban en 480 millones, 780 millones. En este momento hay casas de 1.500 millones, 900 millones, 700 millones. Mismo problema. O sea, si usted hoy día compra una casa por 1.500 millones, se va a encontrar con la misma piscina verde, con el mismo agua posada, con el pantano. Esa es la realidad. Tal cual, porque todos somos comunidades y somos unas burbujas. Este proyecto está dividido por burbujas. Nosotros llevamos, y yo he estado participando con la persona que estoy aquí, que también se llama Javier, hemos estado participando hace bastantes años con Prodesa, pidiéndoles con mesas de negociación para que nos devuelvan, para que nos hagan la entrega de las zonas comunes. La verdad ha sido una tomadera de pelo, por eso definitivamente ya vimos que con los conductos regulares... Patricia, administración, porque en un edificio como el suyo, Paola, usted tiene que pagar por el asesor. Claro, Tiene que pagar por la vigilancia. ¿Ustedes pagan por el mantenimiento de todo esto? de la piscina verde. Claro que sí. Claro que sí. ¿Cuánto pagan, Patricia? Está en 600, 700, depende del tamaño de casa. Pero No puede ser. 800. Y esa piscina, por ejemplo, háblenos de esa zona, porque es que la imagen es muy Es diciente. terrible. Pongamos la imagen de la Pongamos la piscina. imagen de la piscina y ustedes relátenos, cuando ustedes se asoman allí, eso parece que no lo hubieran limpiado desde hace cuánto, mugre, háblenos de esa experiencia cuando ustedes dijeron, bueno, utilicemos o vayamos a visitar la piscina y con qué se encontraron.
Javier, me gustaría que Javier pudiera también ilustrarlos un poco más. Él ha estado sentado en Adelante, el Javier. Muy buenas tardes, mil gracias por el espacio que también nos brindan. Adicionalmente, pues a lo que dicen los compañeros, pues yo he vivido también en carne propia desde el 2010 que compré la casa para la familia. Bueno, la situación es más o menos esa. Vamos a dejar de compartir el video, lo pueden ver en YouTube, si están por ahí. Y pues digamos que es bastante frecuente, lamentablemente, advertir situaciones de publicidad engañosa en los proyectos de construcción. Eh, Mientras yo busco por acá otra información, no sé si tengan alguna duda, pregunta, inquietud, con todo gusto. Profe, muy buenos días para usted nuevamente y para todo el grupo. La pregunta mía, profe, sería la siguiente. Ahí ¿es demandable a la constructora, es demandable al equipo o quien hizo toda esta serie de ventas al vendedor? ¿Quién ahí realmente llevaría pues una denuncia y aparte de eso, pues una demanda? Porque es que cuando no hay responsables, el uno, en pocas palabras, se quiere pasar la papa caliente al otro y así sucesivamente. Entonces, resultan es de que todos son inocentes. Muy Entonces, bien, pues Carlos. la pregunta mía sería esa, profe. Y como le hemos dicho ya en otras oportunidades, pero con todo gusto lo reiteramos hoy, cuando se inicia una acción de protección al consumidor, nos dice la norma que usted puede demandar a todos los que intervienen en la cadena de producción y venta. Entonces, por ejemplo, acá hay unos comercializadores, hay unos vendedores, hay unos constructores, todos ellos pueden ser convocados a un proceso. Obviamente que habrá algunos que sean más responsables que otros, pero por ejemplo, si utilizan a una compañía inmobiliaria para que venda las casas y los agentes inmobiliarios a usted le hace creer una cantidad de cosas, que las casas van a tener esto, lo otro, le dan a usted una información, una publicidad, y eso resulta que no es completo o que la información es parcial o que de pronto, como en este caso, ofrecieron una cosa y después la cambiaron, pues definitivamente yo creo que también pueden ser llamados a responder los vendedores, porque al fin y al cabo ellos deben de estar, pues tener pleno conocimiento de lo que ofertan, de lo que venden. Igualmente los productores, los constructores. Entonces, en ese caso, el Estatuto de Protección del Consumidor, la Ley 1480, señala expresamente que pues todos los que participen en la cadena de producción y venta son responsables y pueden ser demandados de forma solidaria. ¿Algún otro comentario? Sí, profe, buenos días. Sí. Buenos días a todos. Mi pregunta es respecto al tiempo en el que se puede hacer la denuncia. ¿Cómo medir ese tiempo que a veces es como tan difícil de identificar? Se supone, según lo que nos ha explicado hoy, que es a partir del conocimiento del parte del consumidor sobre la falta o el posible engaño. Pero ¿cómo demostrar ese momento para que no pase el tiempo de prescripción? Sí, mire, y en el video veíamos que las personas manifestaban, yo conocí ese caso, ese condominio que a Palo de Agua queda aquí en Cota, cerca de Bogotá. Yo estoy brindándoles una asesoría, pero entonces lo mismo. Aquí contaban las personas que las ventas a muchos se entregaron en el año 2015, 16, etcétera, y siguieron entregando. Y mucha gente se dio cuenta de muchas cosas en su debido momento y pues digamos que por falta de unión o lo que fuera, o como las administraciones las tenían en cabeza de la constructora Proesa, pues era difícil tomar decisiones. La gente se dio cuenta de muchas cosas, pero pues no reclamaron oportunamente todos los daños o perjuicios o engaño correspondiente. Entonces, ¿cómo uno demostrar? Pues uno dice, mire, nos informamos, uno puede enterarse de la publicidad engañosa por varias cosas, ¿no? Porque de un momento a otro cambian las vallas del proyecto,
o de pronto en la sala de venta comienzan a ofrecer otra cosa diferente, o comienzan a modificar constructivamente el proyecto, o uno va y pregunta y le contestan algo, o decir, hay muchas formas de uno enterarse de un engaño, o porque finalmente uno dice, no, nos entregaron el conjunto y dijeron que ya no iban a construir nada más. Este caso como el que vimos en la sentencia, yo lo he visto con alguna frecuencia. Tuve una asesoría en la mesa con Dinamarca, donde un constructor, digamos, inicialmente proyectó un condominio de un determinado número de lotes, construyó su piscina, zonas verdes y todo lo demás, y de un momento a otro dijo, etapa 2. Pero la gente dijo, ¿cómo así que etapa 2? Si esto es un solo condominio. No, es que el lote de atrás lo voy a incorporar, y lo incorporó, construyó otros lotes, pero con la misma dotación comunal. O sea, la piscina que era, por ejemplo, para 80 lotes, ahora quedó como para el doble, para ciento y pico. Y digamos que aprovechó todas las zonas verdes de este conjunto para adicionárselas a otro lote que ni siquiera era de él. Cuando hizo el primer desarrollo, él no era el dueño del lote contiguo, pero como le fue también en ventas, pues compró el lote contiguo y después hizo una reforma al reglamento con una licencia, porque también lamentablemente en esto vemos que si el Estado fuera un poco más exigente, los funcionarios públicos fueran de pronto más pulcros, no se prestaría a este tipo de situaciones, porque hay construcciones que van cambiando las licencias, van modificando los proyectos, colocando, es que, por ejemplo, si un proyecto no se determina por etapas en el reglamento inicial, quiere decir que eso no es por etapas. Pero hay constructores que después piden una licencia, se la aprueban, modifican supuestamente con una etapa que no existía y van y con eso modifican el reglamento. Entonces yo creo que también parte de todas estas situaciones son responsabilidad del Estado por sus funcionarios, que en las oficinas de planeación municipal se prestan para este tipo de modificaciones, o inclusive en las curadurías urbanas también se prestan para este tipo de situaciones y defraudan a los consumidores. Tuve un caso por allá también en Tocancipá, en un parque industrial, donde han dejado unos salones bastante importantes, bienes comunes, salones de capacitación y demás, y un buen día el constructor convirtió un salón de capacitación, que era un bien común de la administración, cuando todavía estaba el proyecto en ejecución, lo convirtió en un local comercial y lo vendió. Entonces uno dice, eso es publicidad engañosa, usted no puede ofrecer una cosa y después quitársela a la gente. Entonces, frente a la pregunta de cómo se entera uno, pues se puede enterar uno de muchas formas, porque eventualmente usted ve que modificaron el proyecto, comenzaron a vender otra cosa, porque de pronto usted fue y averiguó, porque se lo notificaron, porque usted tengo un certificado y encontró el nuevo reglamento. Lo importante es en la demanda que uno pueda presentar, decir, mire, me enteré de esta inducción, error o engaño en tal fecha y por tal medio. Creo que había otra persona que iba a preguntar algo. Sí, yo, doctor. Sí, señora. Bueno, nuestra parcelación que es sui generis. A nosotros en el reglamento de propiedad horizontal nos dijeron que sí, está contemplado que era por etapas, pero también se dijo que el constructor inicial o quien lo sustituyera podía o no hacer las otras etapas, ¿sí? Bueno, o sea que cuando nosotros compramos acá en esta primera etapa, entre comillas, no, pues no había, sí nos decían que la piscina iba a ser al costado nororiental de la zona, pero pare de contar. Supuestamente este proyecto, la segunda etapa, todas las etapas iban a llamar Parcelación Club de Campo La Morada Mezquita 1, Parcelación Club de Campo La Morada 2, Parcelación Club de Campo La Morada 3. Pero como en el año 2020 tal vez, o 21, uno vio un proyecto al lado y decía senderos, ¿no? En el momento, pues, digamos que uno tranquilo vio que era senderos, para contar, eso era ya una parcelación, listo. Luego, en el 2021, empezaron a hacer, se vio una publicidad de una parcelación que decía Senderos 2, ¿sí?
nosotros ni idea que ese Senderos 2 iba a ser la segunda etapa nuestra. Ni idea. Ya cuando pusieron lonas y nos dividieron con lonas, pensábamos que iban a hacer su división, a quedar allá, o en fin, cuando nos dijeron que la iban a unir físicamente y estaban terribles, pues dijimos, no, eso está terrible, como nosotros tan organizados ahora vamos a recibir una cosa en el estado que está, a crearnos costos y gastos que no. Allí es cuando nos enteramos que esa era la segunda etapa de nuestra parcelación. Entonces, allá sí se hicieron digamos, las zonas comunes, una piscina donde no debe ir, etcétera, etcétera, y están construyendo las otras zonas comunes, pero lo que sí es que toda la gente que llegó no tenía ni idea que esas zonas comunes tenían que compartirlas con nosotros. Entonces, allí es donde viene la pregunta, mi doctor. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? En estas condiciones sería una publicidad engañosa para esas dos etapas que sumaron con otros nombres, porque además ellos cambiaron el nombre de la parcelación sin contar con una asamblea que ya antes, siendo solo los primeros 68 predios, 50+1, habíamos tenido ya administradora definitiva, nos habíamos organizado y todo. Entonces, digamos que para ellos ya sería una publicidad engañosa, porque que se observa es que ellos no tenían ni idea ni siquiera que nosotros existíamos y que íbamos adicionados a esa, que éramos una sola parcelación. Dos, lo que hicieron es todo tan pequeño que obviamente es muy distinto unas zonas sociales comunes para 135 casas que para 279 viviendas familiares. Entonces, ayer mi pregunta, a nosotros nos dijeron que iba a hacer unas zonas comunes, a ellos no les dijeron. ¿Cómo podríamos, digamos, hacer la reclamación en ese caso, pues así, visto de esa manera en general, obviamente, porque no cuenta usted con todos los elementos? Bueno, digamos que, ¿cómo hacer la reclamación? Pues depende de quién la vaya a hacer. Si son ustedes los primeros compradores que ofrecieron una parcelación de unas formas y se le cambiaron, pues en su momento debieron haber ya iniciado la reclamación, porque pues no está bien que uno le ofrezcan una parcelación de unas condiciones y se la cambien de la noche a la mañana. Entonces ustedes con sus brochures, con su documentación, con la información, con la publicidad que tuvieron en su momento, pues podrían o pueden eventualmente intentar iniciar algún tipo de reclamación porque obviamente se indujo ustedes error. Y los nuevos compradores, pues también, si a ellos les dijeron que era una copropiedad de unas formas, pero no le están diciendo que los anteriores también eran, yo creo que ahí eventualmente se podría presentar la situación de publicidad engañosa si lo que les ofrecen, si lo que les entregan es diferente a lo que, digamos, en su momento prometieron. Si las piezas publicitarias no corresponden a la realidad. Es eso básicamente. Gracias. Bueno, y voy a mostrarles estos de la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y aquí no está, es una nota de prensa donde imponen una sanción a la constructora Babilco. Creo que pues, muchos de ustedes la conocen. ¿Y qué pasó? Les dice que por publicidad engañosa en su proyecto habitacional Brantevilla Bosque Residencial, la superintendencia sanciona a la constructora Babilco. La superintendencia impuso una multa de 616 millones de pesos a Babilco por anunciar en forma engañosa como áreas comunes de un conjunto cerrado zonas de cesión que pertenecen al Distrito Capital. La superintendencia comprobó que Babilco anunciaba en la publicidad del proyecto habitacional Brantevilla Bosque Residencial que áreas como el putting green de golf,
canchas de tenis y el sendero de trote hacían parte de las áreas comunes del conjunto cerrado, cuando en realidad se trataba de zonas de cesión que pertenecen al Distrito Capital, siendo de público disfrute. La superintendencia también ordenó a la constructora corregir la publicidad del conjunto residencial. La sanción se impuso para proteger el patrimonio de los consumidores y su derecho a recibir información veraz, completa y oportuna. La Dirección de Investigación de Protección al Consumidor de la SIC, mediante la resolución de 2014, impuso en primera instancia a Babelco una multa de 616 millones de pesos, equivalente a 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por infringir los derechos de los consumidores a recibir información veraz, completa, oportuna en la publicidad de su proyecto habitacional Brontevilla Bosque Residencial, ubicado en la esquina suroccidental de la avenida Suba con la avenida Boyacá, exclusivo sector de Bogotá. La superintendencia nos informó que los consumidores bueno, aquí está más o menos la información, el caso concreto, pues aquí está la situación, lo mismo, pues Babel con sus piezas, brochures y demás, ofreció a los consumidores un conjunto cerrado en lote privado, constituido por 20 casas de lote individual, rodeadas de vegetación nativa, con espacios integrados o comunes para practicar deporte, mantenerse en forma o simplemente descansar, tales como gimnasio dotado, juegos infantiles, putting green de golf, sendero de trote, zonas verdes, terrazas barbecue, salón de reuniones y otras comodidades como vías adoquinadas y planta eléctrica. Del análisis de todas las piezas publicitarias que fueron valoradas en la investigación, se pudo determinar que el putting green, empleado para jugar golf, el sendero de trote y las canchas de tenis fueron anunciadas por la constructora como pertenecientes a las áreas comunes de la copropiedad, esto es, como parte del conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal, que se supone son pertenecientes en prendiviso a todos los propietarios de los bienes privados, que por su naturaleza o destinación permiten o facilitan la existencia, estabilidad, funcionalidad, conservación, seguridad, uso, goce y explotación de los bienes privados de dominio particular, como lo define la Ley 675. Luego de analizar las piezas publicitarias junto con las pruebas aportadas, la entidad pudo determinar que dichas áreas comunes del putting green, sendero de trote y cancha de tenis en realidad eran áreas de cesión, esto es, parte del predio que no son vendibles y que todo urbanizador debe proveer para la circulación comunal, vehicular o peatonal, para la recreación y esparcimiento de los habitantes de la ciudad y del sector y para la localización de equipamiento comunal público que por su propia naturaleza no hacen parte de la copropiedad, sino que son extensiones del uso y goce público. Entonces, como podemos ver, pues sencillamente son situaciones recurrentes. La superintendencia permanentemente está imponiendo sanciones a muchas otras constructoras por ese mismo tema, pero lo importante es que la gente presente sus demandas a tiempo. Aquí lo importante es eso, porque de nada sirve uno conocer un hecho engañoso y no reclamar sus derechos. Así como dicen por ahí en televisión, no se quede callado, denuncie. Y ahí lo importante es a tiempo, ¿no? Entonces la superintendencia se actúa, impone sanciones permanentemente, pero pues lamentablemente a veces cuando se presentan las demandas ya están prescritas las acciones porque pues se presentan extemporáneamente. Entonces, como preguntaba aquí alguien hace un momento, uno debe demandar o denunciar dentro del año siguiente en que usted tuvo conocimiento al hecho engañoso. De nada sirve uno decir, yo me enteré hace 5 años, hace 7 años, porque pues digamos que usted puede iniciar entonces una acción de tipo contractual. No quiere decir que no pueda demandar, digamos que no tanto el engaño, sino el incumplimiento del contrato. Pero ya no va a conseguir, digamos, un restablecimiento de los derechos por publicidad engañosa o acciones de protección al consumidor. Son conceptos diferentes. O sea, si yo me entero que un constructor me defrauda contractualmente, pues puedo demandar con el contrato, pero ya no puedo demandar por publicidad engañosa si pasa después del año. No sé si hay alguna otra pregunta. Y, Sí, profe, doctor Jorge, buenos días. Quiero hacer una pregunta. Con las parcelaciones abiertas, donde no hubo brochure para un proyecto, donde la licencia la dio fue un alcalde, no las curadurías, y las personas, un grupo de personas, se han autonombrado como consejos de administración. La parcelación abierta, porque no es cerrada ni nada, no tiene
áreas comunes de disfrute como piscinas, juegos, canchas, ni salones múltiples. ¿Cómo se hace para iniciar ese proceso de demanda a aquellas personas que les han quitado sus parcelas porque no pagan cuota de administración cuando no es propiedad horizontal? Bueno, María Consuelo, yo pienso que aquí estamos hablando de un tema adicional. Y habría que entrar a mirar si ese loteo o parcelación es o no propiedad horizontal, definitivamente. Esto es el primer punto, porque la propiedad horizontal no necesariamente es sinónimo de cerramiento. Uno puede encontrar propiedades horizontales abiertas. Entonces, si la parcelación es abierta y no es propiedad horizontal, pues teóricamente no se aplica la ley 675 y no habría que pagar cuotas de administración porque sería entonces una asociación de vecinos o sería una junta de acción comunal la que se encargaría de las actividades y allá no se pagan cuotas de administración, sino eventualmente se hacen aportes vecinales, pero no se rige por la ley 675 que ejerce un cobro ejecutivo si las personas no pagan. Si eventualmente es propiedad horizontal, porque podría ser propiedad horizontal abierta, pues habría que entrar entonces a mirar la legalidad de esas actuaciones, de ese consejo o de esa asamblea si las hay y los cobros que se han hecho. Entonces, digamos que, María Consuelo, lo que yo puedo sugerirle es, con el certificado de libertad y tradición de un inmueble de esa parcelación en la mano, usted debe confirmar si tiene o no registrado algún reglamento de propiedad horizontal. Porque si solamente es así, loteo o parcelación, Pero usted tiene que ir a pero entrenar, usted tiene que ir a acabar de leer el libro y a prepararse para todo lo que tiene. ¿Cuántas hojas leyó ayer? Ninguna. Hoy, Por nada. favor, los Mañana, audios, por favor. repito, la única forma para poder confirmar si es una propiedad horizontal o no lo es con el certificado de libertad de tradición en la mano, verificar si una de las primeras anotaciones de ese loteo de parcelación es solamente el loteo o eventualmente tiene algún reglamento. Eso es determinante en este caso porque pues es exótico que cobren cuotas de administración en una parcelación que no sea propiedad horizontal. Sin embargo, yo he estado llevando un caso por allá en Carmen de Picalá de un cliente de mi oficina que compró un lote dentro de un condominio que no era propiedad horizontal. Y con el pasar del tiempo, algunos vecinos quisieron hacer un reglamento y lo constituyeron, pero para unas etapas y no todo el condominio. El lote del señor no hace parte de esa propiedad horizontal. Y pusieron un cerramiento, pusieron una portería, en fin. Cuando usted ingresa al condominio, pues hay un control de acceso y todo lo demás, pero eso es una vía pública por donde ingresan. Pero tiene una talanquera y tiene una caseta de portería. Pues eso en el Carmen de Picalá, pues ¿quién le para bolas a eso? Y él, pues digamos, ha tenido diferencias con la administración y demás, y en alguna época pagaba, pero pues dado que él veía que había cosas que no le gustaban, manejos y demás, él pues me hizo la consulta, yo le informé, eso no es una propiedad horizontal, usted puede contribuir como vecino, ayudar como si fuera un aporte vecinal, pero no es una cuota de administración. Pues el señor así lo hizo, lo demandaron en un proceso ejecutivo que ganamos, porque pues sencillamente estaban soportando el título ejecutivo con una certificación de un administrador que efectivamente tiene una representación legal, pero de un conjunto al cual él no pertenece, porque no aparece en su folio de matrícula inmobiliaria registrada ningún tipo de reglamento. Obtuvimos una sentencia pues absolutoria en contra obviamente del conjunto, los condenaron en costas. A partir de ahí el conjunto intentó hacer una reforma del reglamento para meter los otros lotes, pero para poder meter un lote a un régimen de propiedad horizontal necesita unos planos que queden aprobados con una licencia para sometimiento a propiedad horizontal. Eso no existe. Entonces hicieron la reforma de ese reglamento y caprichosamente se le escribieron en su lote. Pues muy mal hecho porque el funcionario calificador de la Oficina de Instrumentos Públicos no debería haber calificado esa escritura y haberla registrado. Tuvimos que adelantar una actuación ante la Superintendencia de Notaría de Registro para que anulara esa inscripción, lo cual se consiguió. Y pues digamos que no obstante eso,
han querido obviamente seguir con el cobro. Pero entonces son procesos judiciales en que uno se tiene que defender y si definitivamente no hay razón de cobrar cuotas de administración, pues definitivamente uno tiene que defenderse y los jueces deben de fallar en consecuencia, ¿no? Porque para eso está la ley. Pero pues en este caso, Maribel, sí es importante contar con ese documento. Bueno. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Creo que René Profe, Alejandro iba a decir algo. sí, profe. Iba a preguntar sobre la letra menuda que aparece en los brochures, en los renders, eh, advirtiendo que es una representación del artista y no compromete y etcétera. ¿Qué tan válidos son esas notas al pie respecto a las imágenes que muestran el proyecto o los proyectos? Bueno, digamos que esas notas no son ilegales, pero tampoco pueden abusarse de esas notas para decir que que el proyecto va a ser otro. Entonces, por ejemplo, es normal que de pronto si yo voy a desarrollar un proyecto en una montaña y quiero mostrar las vías, quiero mostrar de pronto cómo van a quedar las casas, quiero mostrar de pronto cómo van a quedar las zonas comunes, pues no voy a construir eso para tomarle la foto. Yo hago una recreación artística en un programa y de pronto digo eso, ¿no? Estas imágenes son una creación, son una simulación, es una proyección de cómo queda el proyecto. Y eso es, digamos que, cierto, porque pues si usted mira la montaña y mira el render, pues esto es una creación, es una simulación. Pero si teóricamente con esa recreación, esa simulación usted compra, pues lo que yo construya tiene que serlo muy similar a esa recreación o a esa creación artística o a ese diseño, porque yo no podría estarle diciendo a usted, mire, su proyecto para vendérselo va a ser así, y cuando se lo entrego le digo, no, esa es otra cosa porque solo una recreación, es solo una simulación, o sea que yo no tengo por qué cumplir con eso. Entonces, si yo hago un render y ese render no existe en la realidad esa construcción, pues tengo que informarlo. Esto es una creación artística, es una simulación de cómo va a quedar el proyecto. Eso hace parte de la información porque se lo estoy informando a usted. Pero lo que no puedo decirle a la gente es, como constructor me reservo el derecho de cambiar, esto es puramente informativo, el proyecto puede ser completamente cambiado, no sé qué. No, porque entonces le estoy induciendo a usted error. Porque entonces dígame cómo va a quedar finalmente para comprar. Porque entonces de lo contrario yo no compraría. Y, por ejemplo, en los apartamentos modelos o en las casas modelos de los proyectos se coloca, pues digamos que esto es una proyección de cómo quedaría la casa modelo, no sé qué, desde cuándo. Y ustedes a veces ven, o no sé si les habrá pasado, que muchas veces no dejan tomar medidas de los muebles en las casas modelo. Muchas veces los modelos de las casas modelo no se les dejan tomar medidas porque son muebles hechos para la casa modelo, para el apartamento modelo. Entonces usted ve que en el apartamento modelo las camas se veían perfectas, cabían y se veían bien, pero resulta que la cama sencilla no era de 90 centímetros, sino era de 70. Pero usted va a comprar una cama sencilla y es de 90 o es de 1 metro. Entonces ya se ve más pequeño el espacio. La mesita tenía unas condiciones especiales, o sea, todo fue fabricado. Entonces, pues digamos, le dicen a usted, los muebles, no sé qué, es una simulación de cómo quedaría, pero muchas veces a la gente no le informan que esos muebles fueron hechos a la medida del proyecto, pues para que de pronto, si es un apartamento de los que se venden ahora, bis, pues son un poco pequeños, pues la gente tiene que entender que unos muebles normales muy probablemente no le van a quedar como estaba en la casa modelo, porque a veces la gente dice eso, ¿no? Oiga, es que no me cabe la cama en el apartamento porque pues muy probablemente no le informaron eso. Entonces, lo que se ha buscado con el Estatuto de Protección del Consumidor, y todos tenemos de estar de acuerdo con eso, es que la información que le tienen que dar a uno es completa. Esa letra menuda, como usted menciona, pues no puede inducir a error o engaño, porque entonces, por el contrario, esa misma letra menuda sería una prueba del engaño que me están sometiendo. Entonces, yo asesoro varias constructoras y parte de mis asesorías es revisarles la publicidad.
y cuando colocan textos así, yo les digo, no, corrijamos este texto, coloquémoslo más claro, coloquémoslo más grande, o hagámosle un anexo, porque a la gente pues hay que explicarle todo para que después no sientan que, digamos, se le indujo error o que la persona de pronto piense que se le engañó. Sale más barato hacer una publicidad bien hecha que una demanda. Tuve un caso en Ipiales donde el constructor originalmente tenía una asesoría de otras personas, colocó, como en el caso, ¿no? Zonas verdes, parque infantil, no sé qué, sí sé cuándo, y comenzó a desarrollar la primera etapa y por algunas circunstancias llegó a mí. El proyecto es en Ipiales y yo fui a conocer el proyecto y le dije, pero bueno, ¿estos son zonas verdes? Me dijo, no, esto es las zonas de decisión. Le dije, entonces toca cambiar toda la publicidad ya y tengo que mandarles una nota a todas las personas e informarles que las zonas verdes realmente no son del conjunto, sino son zonas de cesión al municipio que usted se obliga a entregar dotadas, no sé qué, sé de cuándo, pero eso es un parque público, que son unas zonas verdes públicas, que usted las va a hacer como están ahí, pero eso no hace parte de los bienes comunes. Pues eso tuvimos que hacer, se le informó a toda la gente, por un error involuntario, se dijo que estas zonas, que el conjunto era un conjunto cerrado con zonas verdes, cuando realmente esas zonas verdes corresponden al municipio. Estamos en la primera etapa. Así se hizo, ya se construyó la segunda etapa y vamos para la tercera etapa, y de vez se informó a todo el mundo. Afortunadamente no hubo problemas, las personas, pues digamos, como que lo entendieron, nadie puso ningún inconveniente y pasamos. Pero en otras circunstancias, perfectamente alguien presentó una demanda y eventualmente lo hubieran sancionado. Quiero mostrarles aquí otra decisión de la superintendencia. Un pliego de cargos a la sociedad Pedro Gómez. Recuerde que la sociedad Pedro Gómez ahorita está en liquidación. Y profesionales y servicios por publicidad engañosa formula pliego de cargos. Entonces, la Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra la sociedad Pedro Gómez y profesionales y servicios por publicidad engañosa en el proyecto Camino de Arrayanes. Creo que ustedes lo conocen, no saben dónde queda, por ahí en la autopista norte, como con 200. La superintendencia encontró que presuntamente se había incurrido en publicidad engañosa por anunciar los mensajes publicitarios del proyecto inmobiliario Camino de Arrayanes, un ambiente rico en naturaleza, con más de 70.000 metros cuadrados de zonas verdes, cuando en realidad los 70.000 metros cuadrados de zonas verdes serían zonas públicas del Distrito Capital a las que puede acceder cualquier persona. La superintendencia encontró como presuntamente engañoso que la publicidad anunciara como zonas privadas y exclusivas del proyecto Camino de Arrayanes, senderos peatonales para caminar, trotar o montar bicicleta, lagos artificiales, canchas de tenis, 2 canchas múltiples, cancha de fútbol y varios parques infantiles, cuando en realidad estas serían zonas del Distrito Capital de Bogotá a las que puede acceder cualquier persona. Esta investigación hace parte de la estrategia de la Superintendencia de Industria y Comercio de combatir la publicidad engañosa. Entonces aquí nos dice, pues más o menos a qué se expone, y dice en el evento que el proceso determine, al determinar, declare que existió violación a las normas de protección del consumidor, se pueden imponer multas hasta de 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, en ese momento equivalentes a 1.400 millones de pesos. Entonces, pues el tema es muy interesante porque, pues de alguna forma, la superintendencia, cuando conoce de esto, pues impone las acciones de que haya lugar. Uno lo que esperaría es que todos los desarrolladores de los proyectos sean honestos y le digan a las personas la verdad. Aquí en Bogotá, hasta antes del alcalde Peñalosa, los conjuntos se entregaban cerrados y con el espacio público adentro, zonas verdes adentro, o inclusive, así no fueran zonas internas, de pronto zonas de control ambiental de vías, por ejemplo, lo que le pasó a Metrópolis, lo que pasó con el conjunto de Entre Ríos y con muchos otros, que tenían cerramientos y pues sencillamente el espacio público es de la ciudad. Eso marcó un hito de que el espacio público se tiene que respetar, no se puede entregar cerrado como propiedad privada, y pues ahí tuvimos una cantidad de conjuntos de los que tomaron cerramientos y pues definitivamente la gente entendió que el espacio público es público, y pues en ese orden de ideas la invitación es a que la gente pues haga valer sus derechos. Creo que René otra vez alzó la mano. Sí, profe, qué pena. Nuevamente yo. Es que ahí en lo que nos acaba de mostrar de Camino de Arrayanes al final, decía que
contra esa decisión no procedía ningún recurso. Ah, pero sí, pero contra los pliegos de cargos. El pliego de cargos no es la sanción, es simplemente el pliego de cargos. Cuando usted le formulan como constructor un pliego de cargos, contra el pliego de cargos no procede ningún recurso. Usted lo que tiene que defenderse es del pliego de cargos. Lo proceden recursos es contra las sanciones, con las decisiones de fondo. Bueno, Listo, profe, entendido. Y una última pregunta señor. respecto al tema de hoy. Cuando un proyecto es por etapas y promete las zonas comunes, digamos, parciales, como con entregas parciales, pero por razones de mercado, ventas, etcétera, no se hace en un tiempo, digamos, tan corto como el que se tenía pensado. Ahí, ¿qué opciones tienen los consumidores? Bueno, creo que son dos cosas diferentes. Cuando un proyecto es por etapas, y el artículo séptimo de la ley 675 dice expresamente que en la escritura inicial se debe informar que es por etapas. Entonces usted sabe que el proyecto está compuesto por 3, 4, 5 etapas. Y cuando se entregan los bienes comunes son de cada una de las etapas que se están construyendo. Pero en todo caso, dice la norma, el artículo 24 de la ley 675, cuando se complete el 51% del total del proyecto, ahí el constructor tiene la obligación de hacer entrega de toda la dotación comunal. Así le falten más etapas por construir. Entonces, si el proyecto es por etapas, cada etapa tiene que tener sus propios bienes comunes. De hecho, los tiene: estructura, cimentación, accesos, en fin, cuarto de bombas, de pronto planta eléctrica. Pero habrá una dotación comunal general, algún parque, algún salón social, piscinas y demás. Entonces, cuando termine la etapa, entrega los bienes comunes de la etapa. Pero a medida que van avanzando las etapas, si al momento de llegar a una de las etapas que completa más del 50% del proyecto, ahí tiene la obligación de entregar toda la dotación comunal de todo el proyecto, independientemente que le falten etapas por construir. No sé si me hago entender. Ahora bien, si faltan etapas por construir, y digamos que eso no constituye en sí mismo una infracción o una violación de los derechos del consumidor, porque, pues digamos, ningún constructor va a construir etapas que no haya vendido o que eventualmente le puedan traer de pronto alguna pérdida económica. Entonces, por ejemplo, yo pienso que el proyecto son de 5 etapas. Vendo la primera muy bien, vendo la segunda muy bien, en la tercera de pronto no voy tan bien. Entonces digo, pues esperemos, más bien no la construyo, porque pues yo no voy a hacer una cantidad de inmuebles sin venderlos. Nadie construye inmuebles que no tenga vendidos. Y si eventualmente por condiciones del mercado se queda frenado el proyecto, los compradores de la etapa 1 y 2 no pueden decir: usted me indujo error, usted me indujo engaño, usted me violó un derecho porque no ha terminado el condominio. En esos casos, los proyectos por etapas no tienen un término para ser, digamos, construidos, porque yo voy pidiendo licencias a medida que los voy a construir. Tuve un caso que conocí por allí en Cajicá hace ya algunos años, un proyecto de casas, entonces 100 casas. Y el constructor, pues digamos, comenzó a vender las casas, y entonces la casa 1 vendió la casa 30, la casa 25, la casa 8, la casa 50, la casa 90, así desordenadas, comenzó a venderlas. Y el constructor, de muy buena fe, y como dicen las señoras, por más hacer, pues sencillamente comenzó a construir todas las casas, así no estuvieran todas vendidas. Pues resulta que el tema de las ventas en el proyecto, por alguna circunstancia, no le fue bien, y del total del proyecto vendió como el 30, el 40% de las casas, y el resto pues no las vendía, pero se puso a construirlas. Entonces tenía un montonón de estructuras hechas. Pues hacer todas esas estructuras implica un desgaste económico terrible. Y sin ventas, pues ¿qué pasó? Que le tocó terminar las que tenían vendidas, las que no tenían vendidas, dejarlas, los esqueletos ahí, sin terminar, y comenzar a hacer una cantidad de bienes comunes. Y pues el proyecto entró obviamente en un desbalance económico, la constructora entró en liquidación,
el proyecto quedó a medio construir, a medio terminar, unas estructuras ahí levantadas, pudriéndose en el sol y el agua, terrible. Eso es por mala planificación. Cuando uno va a hacer un proyecto de casas, lo mejor es hacerlo por etapas. Si usted no tiene la certeza que las ha vendido todas, hágalo por etapas. Si usted vende la primera etapa y no vende la segunda, algún día venderá la segunda, pero complete la primera etapa que sea funcional. Entonces, René, cuando las personas compran en un proyecto por etapas, asumen también ese riesgo. Los compradores asumen un riesgo y el vendedor asume un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que de acuerdo con las ventas, el proyecto se irá terminando. Pueden pasar 5 años, pueden pasar 8 años, pueden pasar 15 años, y si no hay ventas, pues el proyecto, pues tocará que algún día mira qué se hace. Me pasó aquí en Suba, en un proyecto hace muchos años que conocí, eran 2 torres, se hizo la primera y la segunda torre no, y ahí estaba el lote, entonces la gente decía, no, no vamos a coger el lote, le decían, no, usted no puede cogerse el lote porque es un bien común que tiene una vocación de ser construido, algún día lo van a terminar, y bueno, eso fue unas asesorías que di por allá en el año 2000, no sé, 6, 8, algo así, y hace poco estuve por ese sector y ya vi que el proyecto hasta hace poco lo estaban terminando, o sea, pasaron más o menos unos 14 o 15 años para que terminaran el proyecto. Obviamente replantearon muchas cosas, cambiaron muchos otros aspectos. Obviamente que a un constructor, para terminar un proyecto en una construcción antigua, pues le implica una serie de costos. Por ejemplo, yo voy a comprar un apartamento nuevo y resulta que la portería ya es vieja, todos los bienes comunes están, pero ya toca que invertir un poco de plata en mejorar eso, porque para los que van a comprar nuevo, no les va a interesar, pues obviamente meterse en un proyecto que tenga muchos años de vetustez. Son temas de planeación de los proyectos de construcción, pero digamos que no existe una norma que obliga a un constructor a terminar un proyecto en un tiempo determinado. Lo que existe son unas vigencias de las licencias de construcción. Si a mí me otorga una licencia por 2 años, pues yo debería terminar mi construcción en 2 años. La puedo revalidar por un año más. Eso sí lo puedo hacer. Pero digamos que eso es por eso es que nadie va a licenciar todo un proyecto de 7 etapas, sino que se va haciendo etapa por etapa. No sé si René con eso le respondo a sus inquietudes. Sí, profe, muchas gracias. Clarísimo. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, no hay comentarios, les dejamos así por hoy. Mañana será otro día y pues nada, y seguimos avanzando en nuestro estudio jurídico de los temas de construcción. Entonces, les deseo un excelente día, Dios me los bendiga y mañana nos vemos nuevamente. Bueno, muchas gracias, profe. Dios lo Gracias, bendiga. buen día. Bueno, luego, que profe, esté muy muchas bien. gracias.